Diego, buenas noches, bienvenido a este programa, gracias por asistir. Estamos ahí conscientes de que hay cierto problema en la pantalla, pero el audio está buenísimo, no tenemos problema. Así que vamos arrancando, a ver, usted tenía una pregunta antes de que arranquemos con todo eso para Diego, sobre una opinión sobre esta última medida. Antes de que ingresemos a hablar de la banca, del tema de los créditos. Exacto. Hay un tema que hoy se ha conocido a través de un decreto, Diego, de que el gobierno ha lanzado el perdonazo tributario, es decir, para todos aquellos que somos deudores, porque ¿quién no es deudor de impuestos internos en el país? Pero resulta que este decreto dice que se van a poder beneficiar tanto intereses, capital, multas, aquellos que tenían deudas al año 2017, por más de 10 millones de bolivianos, el límite es 10 millones. ¿Qué repercusión económica puede generar esto en el país? Porque alguien me decía, pucha, pero si cuando más hemos dejado de pagar impuestos no ha sido hasta el 2017, ha sido en adelante, es decir, por la pandemia 2019, 20, 21, 22 inclusive. Ahí debería ser la aplicación de este decreto. ¿Qué opina al respecto como conocedor de la economía? ¿Va a repercutir en algo? ¿Es una buena noticia, fantasiosa? ¿Favorece o no favorece, Diego? Bueno, en primer lugar, son injustos, ¿no? Como decías al principio, en que haya personas o empresas, grupos empresariales que tengan deudas de prácticamente 10 años con el Estado, no hayan pagado y se beneficien de este perdonazo. Entonces, un poco injusto. No deben ser muchas las grandes empresas que tienen esas deudas, pero debe haber un peso. Y solamente también favorece a pequeños empresarios, pequeños negocios que tienen deudas con el fisco, y eso les va a ayudar. Desde luego que para el gobierno, de cierta manera, es una reducción o una disminución de perspectivas de ingreso, pero seguramente está estimado que es preferible cobrar lo mínimo a no cobrar nada, ¿no? Entonces es complejo. Lo que sí estamos viendo es políticas fiscales, tributarias del gobierno que están favoreciendo al gran capital, a la gran empresa. Entonces, solamente ahí es la finalidad, ¿no?, principal. Prestamos servicios profesionales o hemos abierto ahí un negocito chiquito, pero sí emitimos factura, por ejemplo, estamos en el régimen general. Casi no vamos a ser beneficiados, es decir, beneficia más a aquellos contribuyentes, no digamos grandes contribuyentes, porque son contados los grandes contribuyentes, sino aquellos que realmente tienen una empresa concreta, económicamente fuerte, van a ser los que más se van a beneficiar. De cierta manera, y también yo imagino, ¿no?, una persona, una empresa, pequeño negocio, profesionales que pagan, están al día en sus impuestos, y hasta incluso han pagado las multas, deudas atrasadas de un año o algunos meses. Debe ser injusto el estar pagando y que haya otros que no hayan hecho el mínimo esfuerzo de pagar y se estén beneficiando de este perdonazo. Es complejo realmente. Ahora, el gobierno tenía intención, ¿no?, de favorecer a los profesionales que prestan servicios y tienen que descargar facturas. Había una propuesta, al final no sé si logró concretarlo, me parece que todavía no, de que puedan descargar facturas con consumos personales, por ejemplo, ¿no? Porque antes solo tenía que estar relacionado a rubro de trabajo, de servicios que estaban haciendo. Quizás con esa medida pues compensaría un poco la carga tributaria. Ahora, seguramente el gobierno está desesperado por conseguir recursos por la baja de los ingresos del IDH. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que la eliminación de la subvención de los hidrocarburos, de cierta manera, es una política para generar más ingresos para el Estado. Porque al final el hecho de que haya subido el precio en bolivianos de los combustibles no implica que automáticamente el gobierno haya adquirido dólares para importar los combustibles. Simplemente le permite recaudar más bolivianos a través de YPFB. Entonces el gobierno está buscando maneras de recaudar más ingresos, ¿no? Interesante. Muy bien. Ahora, a lo que tenemos el tema, y este es un tema muy interesante para la gente que nos va a ver, nos va a sintonizar.
es ¿qué se hace con el dinero y quiénes están ganando en realidad con el dinero de la jubilación de Bolivia? ¿Quiénes son los beneficiados realmente de este dinero de la jubilación de Bolivia? ¿Y por qué está tan ligado a que mire que la banca en la crisis del 2004 seguía creciendo, el 2025 siguió creciendo? O sea, la banca no es algo que para de crecer. Entonces, si había crisis, ¿por qué? ¿Por qué les va tan bien? ¿Y por qué les va tan bien justamente con el dinero de las pensiones de los bolivianos? ¿Qué está pasando ahí, mi estimado Diego, por favor? Bueno, en 1997, cuando se aprobó un cambio a la ley de pensiones y llegaron las AFPs, la banca privada, a administrar el fondo de jubilación de las personas, también hubo un cambio normativo en el cual se exigía que genere intereses los recursos ahorrados por los trabajadores para que puedan incrementar su monto de jubilación al momento que se jubilen. Aquella lógica continuó con la ley de pensiones que está vigente actualmente desde el 2010, el cual entonces los administradores del fondo de pensiones tienen que generar una rentabilidad que permite incrementar los ahorros de cada pensionado. Nótese que el cambio antes había un fondo de reparto que le decían, que todos aportaban una bolsa común y se jubilaban de esa bolsa. Y el dinero, los recursos con los cuales se pagaban las pensiones de los jubilados eran los aportes de los nuevos trabajadores. En cambio, desde el 97 se implementó un fondo individual. Entonces cada uno aporta un fondo individual y sabe cuánto es lo que está aportando y cuánto va ahorrando. Eso por un lado. Ahora, ¿por qué o dónde invierte hasta el 2023 los AFPs y desde el 2023 la gestora pública? Bueno, tienen que invertir esos recursos. Tenemos nosotros, la gestora tiene más o menos 28.000 millones de dólares del ahorro de los trabajadores. Obviamente eso no está en dólares, es en bolivianos. No, los salarios nos pagan en bolivianos y el aporte que hacemos es en bolivianos. Pero traducido en dólares son casi 30.000 millones. Un poquito más del PIB anual de Bolivia. Entonces el dinero ahorrado de los trabajadores es un monto tremendo, es un gran capital que está ahí ahorrado, ¿no? Es el ahorro general de todos los trabajadores. Es altísimo. Ningún banco en Bolivia tiene esa capacidad o esos recursos. Entonces, ¿cómo invierte la gestora? El 53% de lo que lo invierte en la banca. El 33% lo invierte en el Estado, en bonos del Tesoro General de la Nación, por ejemplo. El 12% el sector financiero, a empresas, por ejemplo, que cotizan en la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, ahí invierte la gestora. Y un 3% ha invertido en el extranjero, comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, me parece, de otros lugares. Entonces, más o menos esa es la composición de inversiones que realiza la gestora. Entonces, no puede tener o no tiene el dinero guardado en una caja fuerte. Tiene que invertirlo para que genere rentabilidad a fin de que el ahorro individual incremente, tenga una cuantía superior. Muy bien. Ahora, ¿quiénes se benefician de este modelo? Efectivamente es la banca. Nos recibe el 53% de las inversiones. Entonces estamos hablando nosotros prácticamente de unos 10.000 millones de dólares que tiene la banca distribuidos. Unos tienen más y otros tienen menos. Entonces, ahora, ¿cuál es el mecanismo de inversión? ¿Quiénes se benefician de eso? ¿Quién fiscaliza aquello? Ya es el tema complejo, ¿no? del análisis. Pero más o menos eso sería el panorama general. Una consulta. En estas inversiones que hace el Fondo de Pensiones, la AFP, en realidad, ¿cuánto retorna de estas inversiones al bolsillo de los bolivianos? Porque, como decías, hay una ley que comanda de que la AFP tiene que invertir esto. Y en realidad, en estas inversiones, aparentemente termina ganando más la banca privada y no así los ahorristas.
Más o menos la tasa promedio de rentabilidad, ellos descendientes, debe estar por el 3,5%. O sea, es decir, que por cada 100 bolivianos que invierte la gestora, le devuelven o gana 3,5 bolivianos, 3,50. ¿Qué hace la banca con ese dinero? Son recursos nuevos que los pone a disposición del mercado, a personas que les dan crédito, les prestan crédito. Entonces, más o menos, la banca paga 3-4% por el préstamo que recibe de la gestora. Entonces le paga a la gestora 4%, pero ¿cuánto cobra a quienes les presta el dinero? 10, 15, 20, 25, hasta 30% de interés. Entonces esa diferencia entre lo que paga por el dinero a la gestora y lo que recibe el dinero por prestar el dinero a la gestora es la ganancia del banco, que puede estar alrededor del 15-20% de diferencia. Entonces es el negocio. Y lo mismo sucede con el dinero de los ahorristas que tienen su cuenta de ahorros en cada banco. Entonces, por ejemplo, el banco paga en promedio 0,18, 0,20 hasta 0,70% de interés a los ahorristas que tienen una caja de ahorros. Y ese dinero que recibe de los ahorristas lo presta en crédito y cobra 20, 25%, depende, ¿no?, el rubro al cual esté dispuesto ese crédito. Entonces, ese split bancario que le llaman, o esa diferencial en la tasa de interés, es con el cual genera sus ingresos y sus utilidades la banca. Entonces, desde luego va a ser, o la finalidad de la banca privada es generar utilidades. Entonces, se presta barato y presta caro. Diego, aprovechando que estamos en este espacio, también me gustaría preguntarte, ¿cómo ve la situación de la baja de dólar en Bolivia y de que el gobierno se esté prestando una suma que, bueno, en pocos meses muchos medios le están equiparando con lo que se prestó 19 años el movimiento al socialismo, ya sea Evo Morales o el arcismo? Estos dólares y esta baja que estamos teniendo es por la inyección que estamos recibiendo, en este caso del BID, ¿o es algo de una política bien implementada? Hay intenciones, ¿no?, de préstamo, pero todavía ese dinero que está ofertado en préstamo no ha ingresado, no ha sido efectivo el préstamo todavía. Son las intenciones de endeudarse. Desde luego que pareciera que es lo más fácil de hacer, de endeudarse y patear la pelota adelante para que en el futuro y las futuras generaciones tengan que hacerse cargo de esa deuda. ¿Cuál es el problema ahí? Nos endeudamos, necesitamos ese dinero, pero el problema es que supuestamente o teóricamente, ¿no?, y el discurso del gobierno y los empresarios es que hay que incentivar las exportaciones para que esas exportaciones generen divisas o retornen divisas al país. Desde luego, o por lo visto no sucede aquello. Bolivia tiene un acumulado desde el 2004 hasta el 2024, un acumulado de superávit comercial, es decir, que hemos exportado más de lo que hemos importado, cerca de 12.000 millones de dólares. Es decir, deberíamos tener el Banco Central 12.000 millones de dólares acumulados, si es que todos los dólares ingresaran a Bolivia y estuvieran en custodia del Banco Central. Pero pero ese no es el caso, ¿no? El Banco Central está sin dólares. Aquello es porque las exportaciones y los dólares son del sector privado. Entonces no existe ninguna norma que les prohíba o les limite dejar o traer parte de los dólares o la totalidad de los dólares exportados, traerlos nuevamente a Bolivia. Entonces es evidente que los dólares de exportación están en otros bancos, en otros países, en paraísos fiscales, en lugares donde les genera más rentabilidad y no los tienen en Bolivia. Otro contexto igual donde la presión del dólar no se ha incrementado, más o menos pareciera estable, es porque hay un acuerdo político
entre el gobierno y el sector exportador, que es dueño de las divisas. Entonces están trayendo de cierta manera esas divisas para mantener cierta estabilidad económica en el país, a razón de mantener también una paz social, a fin de que se puedan implementar las medidas que favorezcan al gran capital, que son las intenciones del gobierno. Entonces es un juego político, el acuerdo entre los grandes empresarios exportadores y al mismo tiempo los préstamos que está adquiriendo el gobierno, y sobre todo, más que los nuevos préstamos, son préstamos que ya se habían adquirido en la gestión pasada, pero que se siguen abonando, los siguen, porque por decir no se presta 1.000 millones, no te dan muchas veces los 1.000 millones, te lo dan de a poco, te van desembolsando los préstamos. Entonces también son consecuencias de los préstamos pasados, lo que aún mantiene cierta liquidez el Banco Central. Diego, a ver, en mi mínimo conocimiento económico, dentro de una lógica financiera que todos poseemos de manera innata a veces, pero mínima, obviamente, reitero, uno dice, ¿quién no tiene un crédito, quién no tiene un préstamo dentro de la banca, no? Y vamos a comparar el gobierno, también tiene créditos y créditos desde el anterior gobierno que se han aprobado, recursos que están ingresando. Pero una cosa es que uno se endeude para gastos o nos endeudemos para inversión. En este caso, bueno, vamos a ver que sea inversión supuestamente el gobierno, pero yo, si me presto plata, me voy a volver un deudor, pero necesito también un respaldo financiero para poder pagar esa deuda, es decir, que me ingresen recursos económicos, que tenga un trabajo, que genere de alguna manera una fuente económica para que pueda pagar y cumplir con mi obligación de la deuda, ¿no? En este caso, Bolivia, por ejemplo, ha tenido ingresos económicos en los últimos años solamente por el tema del gas, y el gas se hizo gas, ya no hay gas en Bolivia mínimo, incluso unos años más ni los propios bolivianos vamos a tener para nuestro consumo interno, ¿no? Entonces, si ya no ingresan esas divisas de la venta del gas de la Argentina, de Brasil, que es mínimo, por supuesto, ¿con qué vamos a pagar? Es decir, yo desempleado y me sigo endeudando, prestando, y no me ingresa nada de recursos económicos. ¿Estoy bien en mi lógica o equivocado? Y digo, no, aquí estamos haciendo algo mal. Adelante, Diego. No, está perfecto el razonamiento. Básicamente es eso, por lo menos es lo que nos muestra o el discurso del gobierno desde independientemente de las gestiones, ¿no? No hay recursos, no hay exportaciones y la solución es endeudarse. Entonces, evidentemente estamos cayendo o vamos a caer en un círculo vicioso de endeudamiento. Vamos a pagar deudas con más deudas. Entonces vamos a tener una dependencia de los entes financiadores. Ahora, seguramente la garantía o el modo de ir saldando esa deuda va a ser con los recursos naturales, no vía exportación soberana como pasó con yacimientos, por ejemplo, sino seguramente vía privatización o alguna cosa así, no sabría decirlo, pero seguramente, y desde luego la garantía son los recursos naturales que tiene Bolivia. Pero vamos a caer en una dependencia del financiamiento externo, como era en los 90. Bueno, no sé si tiene más preguntas. Ever, nos vamos quedando ya sin tiempo. Y bueno, queremos agradecerle a Diego, ¿no? Agradecerle a Diego por haber estado acá. Y bueno, ojalá pronto lo tengamos entre pantallas ahí y bueno, le podamos hacer más consultas, porque se precisa mucho el análisis económico en estos días, en especial para que la gente que nos sintoniza pueda entender un poquito qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo en el país. Y bueno, vayamos un poquito rompiendo las narrativas que se van teniendo sobre ciertas cosas que nadie se anima a hablarlas, y aquí en este espacio por supuesto que sí las vamos a hablar, las vamos a tocar. Así es. Muchísimas gracias, Diego, un fuerte abrazo, hasta cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias, Ever, muchísimas gracias por todo, un fuerte saludo, gracias por la invitación y espero pues que podamos encontrarnos una próxima oportunidad y esta vez con cámara. Adiós, gracias a Diego también que nos ha acompañado, economista él, y por supuesto un interesante análisis, eso de las AFP, ¿no? ¿Quién puede decir que nuestros aportes se van a la banca
la AFP, o no, ya no es AFP, la gestora en este caso, le presta un bajísimo interés a la banca y a nosotros nos cuatriplican, quintuplican el interés. Claro. No, claro. porque la misma banca nos ha prestado nuestra misma plata. Exactamente. Para que nos entienda la gente. Exactamente. O sea, nuestros aportitos que damos mes a mes nos descuentan. Yo le doy mi pasanaco a Ever. Le digo, Ever, ¿me prestas plata? Claro, o sea, y me da a mí, y cuando viene alguien más que igual le da el pasanaco, claro, 10, 15% para vos, gato. ¿Cómo es? Y además, claro, el agronegocio tiene tasas bajísimas de préstamo. Bajísimas, o sea, con la plata de los pensionados. O sea, en realidad lo que le estoy diciendo de frente a la gente es, el empresario grande vive del sueldo de los trabajadores, así de claro. O sea, demuestren lo contrario. Y protesta muchas veces, ¿por qué tengo que pagar beneficios sociales, gestores, AFPs? Decía, pero esos mismos recursos ellos retornan nuevamente y el doble, ganan el doble con esa plata. Claro, y le llaman modelo cruceño. Así es, pero es increíble. Y el pobre que ha aportado, ha puesto 10, 15, 20 años, tiene su aporte, va que le quiera o va a pedir que le devuelva, no le quieren dar, no le quieren devolver. Claro. No le queda otra que ir a la banca privada a sacar un crédito por si necesita la plata y le tiran un interés del 20, 18, 19%. Claro, ahora lo que no está mal desde que exista la gestora y haga esto, porque por ley la gestora tiene que prestar plata. Está muy bien, porque prestan plata y por si acaso les devuelven con interés, 5, todo. El problema es que un sistema de devaluación como el que tenemos, ellos devuelven el dinero en bolivianos, se prestan millones de millones. Entonces, cuando se devalúa la moneda, ¿qué hace? Como la financiera también son los que son el agronegocio, ellos cambiaban los dólares a 6.98 al precio oficial y después te lo vendían a más o lo sacaban afuera. Entonces, lo que tendría que hacer la gestora es decir, te voy a prestar en dólares y me vas a devolver en dólares. En dólares. Punto final. Exacto. Pero que pase eso, mamá mía, no tienen idea, tendría que realmente haber una revolución en el país y toda la gente se tendría que enterar de esto, y tendríamos que salir a las calles y decirles, señores de la banca, ¿no? Y seguro saldrían con algo y decir, no, por si hacemos eso, todos los ahorros. Bueno, saldrían con algún chiste. Pero realmente para que la gente sepa y se entere de lo que está pasando en nuestro país con el dinero que es de usted, que es mío y de todos los que han aportado alguna vez en su vida a la gestora, eso es lo que pasa. Así es, sí, la banca nunca pierde. Jamás. Así de simple. Vámonos a un corte, ya retornamos. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.